El día de hoy vamos a hablar acerca de los principios del manejo de las fracturas articulares. Mi nombre es Julián Andrés Mortado, residente de segundo año del programa de Ortopedia y Traumatología de la UIS. La siguiente charla está basada en el libro de lavado y adicionalmente una búsqueda en la literatura de algunas novedades que se han dado en el manejo de las fracturas articulares asociado pues a cosas que van a ser precisamente, digamos, como la base cada vez que nos enfrentemos a este tipo de patologías. Los objetivos de la charla van a ser comprender algo de la fisiopatología de las fracturas articulares, describir cuáles son sus principales mecanismos de trauma y los principios del manejo, tanto del abordaje inicial de urgencias cuando nos vemos enfrentados a esos pacientes, como cuando ya hemos planteado el manejo quirúrgico, de establecer cuáles van a ser esas estrategias de manejo, algunas de las técnicas quirúrgicas y como precisamente el título de la charla lo dice, los principios que debemos respetar a la hora de abordar estos pacientes. Un poco de las generalidades de las fracturas articulares es que se van a presentar de una manera bimodal. Vamos a tener picos en los pacientes adultos mayores, principalmente del género femenino, pacientes traumas de baja energía, pero que pueden generar fracturas a nivel de un hueso que tenga una calidad ósea pobre, con hueso osteoporótico. Y por otro lado, los pacientes adultos jóvenes del sexo masculino que pueden llegar a tener traumas de alta energía como accidentes de tránsito o caídas de altura que van a verse reflejadas en unas fracturas articulares en un mayor grado de conminución y complejidad en la mayoría de los casos. Lo que tenemos que resaltar de este tipo de patología es el riesgo potencial de la funcionalidad de la extremidad. Esto va a estar dado inicialmente por la severidad del trauma inicial. Recordemos que va a ser un factor pronóstico teniendo en cuenta el compromiso de los tejidos blandos, la conminución y la inestabilidad con la que se presente el paciente una vez se haya presentado el trauma. Y el objetivo que vamos a tener en nosotros en el manejo como ortopedistas va a ser evitar o retrasar las principales complicaciones de este tipo de fractura, que son la artrofibrosis y la osteoartrosis, de las que hablaremos más adelante. Continuando con algo de las generalidades de la fractura articular. Recordemos que el cartílago articular está compuesto en un 70% por agua. La matriz extracelular, perdón, que vamos a encontrar en este tejido va a estar compuesta en su mayoría por colágeno tipo 2. Algunos de los adicionales son el colágeno tipo 6, 9 y 11. Proteoglicanos como los que están descritos en la diapositiva y un componente celular que son los condrocitos. Toda esta, digamos, este ambiente en el tejido articular tiene una composición, una arquitectura y un, digamos, ciclo de remodelación que están adaptados para soportar carga y para dar un funcionamiento repetitivo a cada una de las articulaciones. Sin embargo, tiene cierta limitación en su capacidad de regeneración posterior a sufrir una injuria, y es esto lo que marca la importancia a nivel de las fracturas articulares. Para empezar a ahondar un poco en lo que va a generar una fractura articular. Entonces, Pauwels en 1961 describió una fórmula que está descrita en la mayoría de textos, que es el estrés, descrito como la fuerza sobre un área específica para tratar de caracterizar, por ejemplo, como se ve en las imágenes, una zona, usar el indicador, una zona de presión que se va a dar sobre el área respectiva. Entonces, si este estrés aumenta con el tiempo, con la carga, con pacientes, por ejemplo, con el sobrepeso, que es algo de lo que se ve en la artrosis, pero en el caso del trauma, si esta carga aumenta porque haya una mala alineación, una incongruencia articular o una inestabilidad, como se trata de reflejar, se va a alterar esa homeostasis que se había descrito previamente, para la que está descrita el tejido articular, y vamos a proceder a tener diferentes alteraciones en el cartílago articular que van a avanzar hacia la osteoartrosis traumática. Entonces, el siguiente gráfico está basado en lo que es la fisiología y fisiopatología del daño del cartílago articular. En el caso de nosotros vamos a tener la injuria, que en este caso sería el trauma o la fractura la que se va a presentar, teniendo en cuenta la biología del hueso.
Recordemos que posterior a que se da un daño o una fractura, vamos a tener la formación de un hematoma fracturario en estas zonas y eso va a ser un reclutamiento de células inmunes y la parte específica de la parte articular va a llamar también células progenitoras mesenquimales que se encuentran en el tejido sinovial. Va a haber una serie de procesos moleculares y diferentes, digamos, marcadores como los que están reflejados en el cuadro, en el recuadro negro, que son el factor de crecimiento y diferenciación número 5, la proteína asociada a YES1 y el factor de ablación, perdón, eso se llama peptidasa número 4. Todas estas moléculas van a estar en un mecanismo en el que precisamente se van a hacer la diferenciación de esas células mesenquimales que se comportan como fibroblastos y van a ser parte crucial en la nueva formación de un tejido fibrocartilaginoso que va a jugar dos componentes. Por un lado, como lo vemos en la primera flecha, se va a iniciar el proceso a través de ese hematoma fracturario hacia la consolidación ósea y por otro lado se va a tratar de hacer la reparación de la matriz a partir de la matriz extracelular del cartílago, pero en esta ocasión no vamos a tener el colágeno tipo 2 que recordemos que es el más relevante en la articulación sana, sino que se va a dar una reparación a través de colágeno tipo 3 y tipo 1. Estos procesos se van a encontrar en que ese tejido compuesto por fibroblastos denominados en ocasiones como fibroblastos universales, van a tener, digamos que caminos separados en el que por un lado vamos a contribuir a la consolidación ósea y por otro lado vamos a contribuir a la reparación del cartílago. Pero esa reparación del cartílago, como va a tener una característica de colágeno diferente, en la mayoría de los casos es insuficiente para tolerar y soportar las cargas posteriores de los pacientes, lo que nos va a llevar a una osteoartrosis o una estrés traumática. Y por otro lado, lo que vamos a ver es que cuando nosotros digamos a estos pacientes, por X o Y razón, estos pacientes no son manejados quirúrgicamente o son manejados quirúrgicamente y sin respetar los principios, al momento de hacer un reinicio de la carga, vamos a aumentar el estrés. Entonces, como habíamos visto en el gráfico anterior, si persiste alguna inestabilidad, si persiste alguna mala alineación, va a aumentar el estrés en diferentes zonas del cartílago, en ocasiones sobre el cartílago sano, sobre el cartílago enfermo, y de resaltar es que cuando se da sobre este cartílago nativo o cartílago sano, pues esa carga va a aumentar el proceso de apoptótico de los condrocitos, que nos va a llevar de una manera diferente a través de una cascada inflamatoria también a una osteoartrosis postraumática. Esta imagen que tomé el libro de Rothwood nos permite ver un estudio en conejos donde la primera imagen, la imagen A que podemos ver es el tejido cartilaginoso normal. Vemos que hay unas fibras congruentes, que hay un tejido sano, con una disposición que permite precisamente tolerar esas cargas. Y posterior a la injuria vemos como en la imagen de tipo C, vemos que hay un cartílago que está mucho más desordenado, no hay un adecuado digamos, cohesión de esas células que permitan hacer pues la tolerancia de la carga. De igual manera, el texto de Rothbard nos habla de que hay unos factores que ya están más que estudiados que van a influir en la cicatrización del cartílago. Y a partir de ellos vamos a ver más adelante que se van a dar pauta a los principios de la fijación de fracturas articulares. Entonces, lo primero es que el gap o el espacio que se ve entre los fragmentos de estas fracturas articulares en estudios in vitro están descritos desde menos de 1 milímetro, no van a generar o no se han visto francamente asociados, perdón, con un pobre pronóstico, sino al contrario, muestran un mayor éxito en la tasa de recuperación. El step off o escalón articular que podamos llegar a presentar, se ha descrito que a partir del 1,5 milímetros. Sin embargo, esto en cada vez que vayamos a leer sobre diferentes articulaciones y diferentes fracturas, pues va a variar según la articulación, según la carga que toleren estas articulaciones y el rango al que se enfrentan normalmente, pues ese escalón va a ser un poco más permisivo o más restrictivo. Y con respecto a la carga y el movimiento, por un lado, la carga, vamos a tratar de evitarla precisamente para evitar esa segunda injuria que mostraba en la diapositiva de la fisiopatología, que puede llevar a un proceso apoptótico del tejido sano residual.
Y con respecto al movimiento, sí, como segunda complicación de las fracturas articulares vamos a encontrar la artrofibrosis, que va a ser reflejada precisamente cuando tenemos periodos largos de inmovilización. Entonces, lo que está pautado es, como dice sus siglas escritas en la diapositiva, es un movimiento pasivo continuo que nos permitan tratar de corregir esa artrofibrosis y por otro lado, pues restringir la carga por un periodo de tiempo, dependiendo de la articulación, dependiendo de cómo sigamos esa fijación, para evitar ese daño articular. Y por otro lado, que la edad es un factor pronóstico. En pacientes menores de 35 años han tenido unos mejores resultados, tal vez por su capacidad de recuperación del cartílago, y por otro lado, pues los pacientes adultos mayores muchas veces ya tienen un cartílago que está de base alterado. Con respecto a los mecanismos de lesión, entonces, como lo dice el texto de la AO, vamos a tener dos tipos de mecanismo de lesión articular. Por un lado, ese que se está dando por una aplicación indirecta de una fuerza sobre una parte de la articulación que da un momento de flexión, y por la contraparte se va a dar una impactación de esa superficie opuesta, generando pues precisamente como el ejemplo que nos muestra el texto son las fracturas de tobillo, donde hay muchas por mecanismos de flexión, o como lo está descrito en la clasificación de Langhausen, por diferentes mecanismos rotatorios. Vamos a tener que pueden ser esas mismas fuerzas cizallantes o rotacionales las que van a generar una fractura, como se ve en la imagen descrita. Por un lado, en la imagen vamos a ver esa rotación interna que nos va a generar el cizallamiento del maleolo medial y posterior desprendimiento con fractura por carga axial del maleolo lateral. Y por el lado B, pues con una rotación externa, vemos cómo el cizallamiento se da a través del tercio distal del peroné y con una abulsión del maleolo medial. Y el otro mecanismo de lesión que está escrito es la aplicación directa de una fuerza axial, unos mecanismos que son muy frecuentes en fracturas, como está descrita en la imagen de pilón tibial, donde precisamente ese choque de la superficie articular de la tibia con respecto al talo, pues va a generar un componente destructivo, como lo mencionan en los textos, generando en la mayoría de veces unas fracturas que van a ser de carácter con una combinación importante, y por ende también a mayor energía, mayor compromiso de los tejidos blandos, que son como para patrones que hay que tener en cuenta. Con respecto a la clasificación, nos vamos a regir por la clasificación AO. Recordemos que vamos a tener la disposición del el hueso que está afectado. Vamos a hablar en fracturas articulares normalmente de la parte proximal o distal, que va a ser 1 o 3. Estamos hablando de fracturas articulares, todas van a verse clasificadas entre el B o C, dependiendo de si van a ser un compromiso parcial o total. Y pues posteriormente vamos a tener, como está descrito en el número 6 y número 7, si van a ser compromisos parciales simples, si van a ser, si vamos a tener splits o depresiones, o si por el contrario, a pesar de ser un compromiso parcial, vamos a tener una fragmentación, una combinación. Y en el grado ya C, vamos a ver que podemos tener trazos simples, de compromiso articular completo, vamos a tener trazos simples también o combinación significativa. Ahora, esta frase, digamos que es la de llevar a casa cuando hablamos de principios del manejo de las fracturas articulares, porque es el fin de nuestro manejo, es lograr una reducción anatómica de la superficie articular, restaurar la estabilidad articular y la alineación axial normal para poder brindar al paciente la mejor posibilidad de preservación, de preservación permanente de la articulación. Todo esto, digamos que lo único que le falta a esta frase para resumir esta charla sería poder brindarle al paciente la posibilidad de una movilización temprana para evitar la complicación de las artrofibrosis que se ven en la mayoría de los casos. Rápidamente, en cuanto a la evaluación clínica de estos pacientes, recordemos, como dije al principio, que va a haber un gran porcentaje de la población que va a estar por un trauma de alta energía. Por lo tanto, podemos estarnos enfrentando en ocasiones a pacientes politraumatizados que se van a tener que regir por los principios de ABCD de la TLS. Sin embargo, cuando ya vamos a la evaluación de la articulación, tenemos que tener, digamos que en la cabeza, una evaluación sistemática de lo que debemos descartar e identificar. Por ejemplo, la exposición ósea o la exposición articular, que puede verse en ocasiones cuando veamos directamente líquido articular saliendo de las heridas articulares. Y también recordar que puede generarse un síndrome compartimental, normalmente posterior por debajo de la lesión. También evaluar siempre la parte neurovascular, lesiones, sobre todo por la íntima relación que pueden tener
con estas estructuras en las diferentes articulaciones, como lo son en la rodilla o en el codo, y la congruencia articular y la estabilidad que podemos definir, digamos, de manera clínica en el abordaje inicial de los pacientes. Por ejemplo, como se ve en la imagen, una luxación puede ser una luxación simple, una luxofractura de codo, en la que de pronto restablecer o hacer una reducción inmediata puede mejorar en parte esa noche, esa injuria. Sin embargo, está el debate entre reducir antes o después. Recordemos que siempre que nosotros tengamos un paciente en el servicio, lo ideal va a ser tener una radiografía antes para evidenciar si había una presencia o no de fracturas antes de hacer la respectiva maniobra de reducción. Con respecto a la imagenología que vamos a utilizar, la piedra angular van a ser las radiografías API lateral que nos van a permitir hacer un gran, digamos, acercamiento al compromiso articular que vayan a tener estas, y las podemos, digamos, complementar con algunas proyecciones oblicuas, como lo podemos ver en la imagen. En las primeras dos radiografías vamos a ver que en planos API lateral se ve el compromiso articular. Sin embargo, en la C y la D, por ejemplo, que están a la mano derecha antes del debido proceso de llevar en este caso, que está graficado a un fijador externo, podemos ver que proyecciones oblicuas nos permiten ver de una mejor característica esos fragmentos articulares y depresiones que se ven a nivel de la meseta tibial. Entonces, eso es para tener en cuenta con proyecciones adicionales. Adicionalmente, digamos que podría, está escrito en la literatura, aunque vamos a ser claros de que muchos pacientes no van a tolerar eso, de que está escrito hacer un poco de tracción para poder caracterizar mejor esos trazos durante el manejo quirúrgico, pero no es, digamos que, un parámetro a seguir en la mayoría de los casos, precisamente considerando el dolor de este tipo de trazos. Con respecto a la evaluación que vamos a ver a continuidad, el gol estándar, digamos, para la caracterización de estas fracturas y que va a ser importante para la planeación del manejo quirúrgico, van a ser la tomografía axial computarizada, que puede estar asociada a uno de su reconstrucción 3D, porque esta nos va a permitir identificar el número y la disposición de esos fragmentos articulares, si hay algún segmento impactado, la ubicación y si hay una extensión, digamos, hacia la metáfisis o diáfisis del hueso, nos va a permitir caracterizarla de una mejor manera. Entonces va a ser primordial para la planificación operatoria. Con respecto entonces ya a las líneas de manejo que vamos a tener, el manejo no quirúrgico, como en la mayoría de fracturas, va a estar predestinado para las fracturas que sean simples y sin desplazamiento o que presenten un alto riesgo quirúrgico por una alta tasa de comorbilidades. Sin embargo, pues si queremos asociar los principios, recordemos que debemos brindar una inmovilización que en la medida de lo posible de estabilidad, pero permita al paciente digamos, un cierto grado de movilidad de la articulación para evitar la complicación de la artrofibrosis en estos casos. Entonces, estos son, digamos, a través de la historia, las cosas que se vieron de cómo podían manejarse las fracturas articulares y a partir de las cuales se ha aprendido de que por lo menos la inmovilización o el manejo con yeso o sin cirugía promueve mucho la rigidez articular. La reducción anatómica y la fijación estable se ha demostrado que es un requisito para poder restaurar y mantener la congruencia articular. Cuando tengamos fragmentos articulares deprimidos, se vio que, digamos, ese efecto que quedaba no se llenaba adecuadamente de un fibrocartílago ni permitía restringir, lo que generaba una artrosis postraumática más temprana. Y con respecto al compromiso metafisiario o diafisiario, recuperar esas alineaciones o dejar contribuir a no tener una malalineación residual va a prevenir esa sobrecarga articular que, como ya vimos en la fisiopatología, nos va a llevar a un mayor índice de osteoartrosis, y los defectos metafisiarios, para prevenir que se colapsen, pues en la mayoría de los casos hay que rellenarlos con injertos o con sustitutos óseos. Entonces, las indicaciones quirúrgicas que están establecidas, si bien pueden variar, como digo, con algunas de una articulación a otra, de manera absoluta vamos a tener el manejo de las fracturas expuestas, luxofracturas irreducibles, aquellas que se vean asociadas a daño neurológico por los fragmentos que están desplazados o que se acompañen de una lesión vascular o un síndrome compartimental instaurado o incipiente. Y como indicaciones relativas,
una superficie articular que esté con un gap de más de 2 milímetros. Este, por ejemplo, es relativo precisamente porque puede variar entre algunas articulaciones. Los fragmentos articulares libres, que es indicación para retirarlos. Las fracturas que se encuentren desplazadas e inestables o con un desplazamiento significativo del eje mecánico, que es la parte de la mala alineación. Entonces, ahora, en cuanto a esos principios, ¿cuándo operar a los pacientes? Vamos a tener igualmente dos escenarios. El paciente de alta energía que puede llegarse a presentar con un politraumatismo en el cual, digamos, el tiempo para hacer una cirugía de control de daños o de manejo musculoesquelético de urgencia va a verse dado por si el paciente se presenta con lesión vascular, un síndrome compartimental o una contaminación grave, donde la prioridad o el principio va a ser, o lo que estamos buscando es estabilizar, poder conseguir la reperfusión y adicionalmente pues descontaminar el área en el caso de fracturas expuestas y que estos pacientes posteriormente van a ser llevados a un manejo definitivo una vez que, como está escrito en la literatura, ya que por eso lo coloqué en una ventana de oportunidad que estaba entre los 5 y los 10 días, que se ha visto ya, digamos, desplazada por el principio de poder reanimar y estabilizar a ese paciente para tenerlo en adecuadas condiciones y no generarle un segundo golpe con la cirugía. Sería el tiempo para dar el manejo definitivo cuando tengamos el paciente estable. Y una vez que tengamos el paciente estable, nos vamos a dirigir a la fractura como si se tratase de una, como vamos a ver más adelante, de una lesión aislada, donde entra a jugar un papel importante es la condición de los tejidos blandos y que tengamos a disposición todo el equipo y un plan preoperatorio adecuado para hacer el manejo. En la imagen que tenemos en la diapositiva podemos ver, por ejemplo, una fractura expuesta de una lusofractura expuesta de codo en la que precisamente vamos a brindar un manejo inicial con un fijador externo y una vez que vayamos teniendo, digamos, las condiciones de hacer el adecuado estudio imagenológico, un adecuado planeamiento quirúrgico y hayan unos buenos tejidos blandos, pues podemos pasar a la fijación definitiva. Y recordemos que pues, esta fijación que estamos haciendo es para brindar una articulación estable y hacer un movimiento temprano. Continuando entonces con el tiempo de operar las pacientes que se presentan con una lesión aislada, pues en esta zona lo que vamos a ver es si vamos a hacer un manejo inmediato o un manejo diferido. En la gran mayoría de los casos, digamos, cuando los tejidos blandos se ven afectados por la energía del trauma, como lo había mencionado, vamos a optar por un manejo diferido, a esperar a que esos tejidos estén en una condición adecuada. Por otro lado, si tenemos una lesión helada, sin embargo, es una lesión expuesta, una lesión contaminada, vamos a hacer el debido manejo de urgencia con un desbridamiento, una irrigación y un cierre siempre que sea posible de la articulación para prevenir precisamente que haya unos mayores factores externos que contribuyan a la degeneración de ese cartílago articular. Y con respecto a la fijación externa, la indicación va a ser el manejo de los tejidos blandos, la alineación, tratar de mantener la alineación de esa articulación y su respectiva estabilidad y tener en cuenta como principio a la hora de colocar los chans del fijador externo que queden por fuera de la zona de lesión o la zona de abordaje que vamos a planear, que tenemos que tener en mente siempre a la hora de pensar a futuro en el manejo definitivo. Entonces, continuando con el timing, en las lesiones aisladas, ya teniendo un paciente estable, los tejidos blandos vamos a tener que buscar, pues nos podemos guiar a través de la clasificación de Techerne, donde lo ideal sería llevar a un paciente, como se ve en un grado 0 o un grado 1, donde vayamos a tener un paciente que en su región articular tenga un signo de la arruga presente, las abrasiones o flitenas que se hayan podido presentar se encuentren debidamente cicatrizadas para poder pues tener un menor daño de los tejidos blandos por un segundo golpe a la hora de la cirugía definitiva. Entonces, ya ahondando en los principios del manejo quirúrgico, lo principal es tener una adecuada planificación preoperatoria, haciendo un análisis clínico e imaginológico. Nosotros vamos a tener que tener en cuenta todos los requerimientos en la mesa de operaciones. Si necesitamos, si queremos o vamos a manejar una mesa de tracción o no, una mesa convencional, la adecuada posición del paciente, los abordajes, la técnica quirúrgica y tanto el instrumental que lleguemos a necesitar para los abordajes como los implantes establecidos para el manejo, así como si vamos a hacer cirugías abiertas o
con o sin el uso de imágenes intraoperatorias. Entonces, ya ahondando más en lo que son los principios, está escrito que podemos usar una reducción indirecta de fragmentos cuando están con tejido blando a través de técnicas de tracción o manipulación externa. Sin embargo, digamos que en la mayoría de los casos de las fracturas articulares, vamos a optar por reducciones directas en las cuales podamos garantizar restablecer esa superficie articular y poder tener un mejor control de los fragmentos para tener un menor gap y un menor escalón articular. Hay asociado a que lo que vamos a buscar es también dejar una superficie articular que esté limpia de hematomas, de callos o fragmentos intraarticulares que precisamente nos vayan a condicionar complicaciones a futuro. Entonces, con respecto a estas técnicas de reducción, cuando tengamos fragmentos intracondrales sueltos, estos se van a poder retirar. Sin embargo, lo ideal es que los fragmentos que se encuentren, digamos, impactados, no se vayan a retirar, sino vamos a hacer una elevación de estos fragmentos a partir del hueso esponjoso que está subyacente por debajo. Se va a tratar de subir estos fragmentos en bloque para no dejar un fragmento desperiostizado que posteriormente nos vaya a generar complicaciones. Y como se ve en la imagen, cuando no podamos garantizar una estabilidad adecuada, pues podemos hacer uso de un distractor femoral o, por ejemplo, de un fijador para ganar esa alineación, esa altura y poder permitirnos hacer una adecuada reducción articular. Por ejemplo, como se ve en la técnica, precisamente como está tan impactado ese cóndilo femoral sobre la meseta tibial, el distractor que podamos en ese momento nos va a permitir alinear, ganar la altura y posteriormente corregir la fractura del platillo lateral. Ahora, cuando tengamos pacientes que tienen una fractura, por ejemplo, en unos platillos tibiales, recordemos que la superficie articular contralateral, pues la superficie articular del fémur nos puede servir en ocasiones como plantilla para confirmar que tengamos una superficie articular adecuadamente reducida y establecida. La parte de cartílago libre, los fragmentos osteocondriales que son muy pequeños, ellos nos pueden ayudar en el momento de la técnica, sin embargo, según cómo se vean intraoperatoriamente, está escrito que también se podrían retirar si vemos que es un tejido que está en malas condiciones, que posiblemente se vaya a necrosar y vaya a generar complicaciones. Una vez que nos hayan ayudado en la técnica de reducción, podríamos retirarlo y pues mirar opciones de rellenar con injertos o al momento de reducir, que queden en un gap permisible. Y los defectos óseos que van a quedar por debajo a nivel de la metáfisis siempre deberían ser rellenados con injerto con sustituto para brindar un soporte estructural que nos evite que esa superficie se colapse y haya un mayor escalón articular que contribuya con las complicaciones. Ahora, cuando tengamos fracturas simples, la reducción es cuando entra el principio de por lo menos hacer reducciones indirectas, reducciones cerradas, e incluso como está en la imagen que puse en esta diapositiva, vamos a ver que hay técnicas de reducción a través de artroscopia, donde nos permite, por ejemplo, en el caso de una fractura de platillo tibial, elevar el fragmento que se encuentra deprimido y posteriormente hacer la fijación haciendo una mínima manipulación de los tejidos blandos que pues nos va a contribuir y nos va a dar muchos, digamos, algunos beneficios con respecto a no maltratar más la piel y a su vez, digamos, tener una mejor progresión o un menor riesgo de artrofibrosis, como lo puede generar a veces con las técnicas abiertas. Y en esta siguiente imagen, por ejemplo, cuando tengamos fracturas a nivel de la extensión metafisial, entonces vamos a entrar en dos caminos. ¿Qué hacemos primero? ¿Recuperamos el sustento de la metáfisis o hacemos el componente articular? Si bien esto está muy a disposición del cirujano, en muchos de los textos lo que hacen primero, como se ve en el gráfico, es restituir esa articulación y posteriormente pues ganar la altura. O podemos optar por ganar la altura haciendo primero el cierre del fragmento que normalmente es más simple a nivel de la metáfisis y posteriormente hacer la recuperación articular. Aquí digamos que vamos a poder optar dependiendo del caso, porque cada caso debe ser individualizado, iniciar de pronto por lo que nos vaya a dar menos, que se vaya a hacer de una grado de dificultad menor para poder hacer esa primera parte y posteriormente, digamos, si tenemos una combinación muy significativa a nivel metafisiario, posiblemente nos vaya a ir mejor haciendo la parte articular y posteriormente avanzar a la parte metafisiaria o viceversa. Si hay un compromiso articular muy severo, de pronto cerrar o ganar ese fragmento metafisiario nos vaya a permitir establecer bien cómo vamos a hacer después la unión al segmento articular.
Con respecto a los pacientes adultos mayores que van a tener un alto grado de osteoporosis o pacientes frágiles, pues acá recordemos que también cabe la posibilidad de un manejo no quirúrgico, pero si vamos a optar por el manejo quirúrgico, estamos ante dos escenarios y están descritos en la literatura desde las últimas 2 décadas prácticamente, en el que se va a plantear si hacer una osteosíntesis o llevar directamente al paciente a un reemplazo articular. Esto en el siguiente estudio que puse dentro de la bibliografía del 2023, en el que comparaban precisamente pacientes jóvenes por debajo de los, 25 de los 65 años y pacientes por encima de los 65 años con fracturas de platillo tibial, se veía que no habían resultados o diferencias estadísticamente significativas con respecto a la funcionalidad posterior, las complicaciones. Sin embargo, digamos que como se ve resaltado en rojo, si bien no había una diferencia estadística significativa, sí se podía ver que habían unos mayores índices de osteoartrosis en los pacientes adultos mayores, así como la conversión a un reemplazo articular. Entonces, si bien no hay una diferencia en la funcionalidad o en el rango de complicaciones, estos digamos que son artículos que decían que podía ser una opción utilizar la fijación sin ser criterio que por ser adulto mayor sea mejor hacer una artroplastía de las diferentes articulaciones. Ahora, con respecto a qué hacer, por ejemplo, este es un artículo que traje que hace una revisión de la literatura del uso de artroplastia en las fracturas de platillo tibial en adulto mayor. Me gustó y lo traje a colación precisamente porque ellos hablan de un algoritmo de manejo donde no solamente va a ser la edad el que nos va a marcar la pauta para establecer el uso de una artroplastia versus una fijación. Entonces, ellos brindan 3 parámetros diferentes que son precisamente si hay una osteoartrosis preexistente que podemos evaluar en radiografías previas que tenga el paciente o en la rodilla contralateral en muchos de los casos, si hay signos de osteoporosis o si hay un grado de conminución importante en fracturas clasificadas como tipo C. Entonces, si hay más de 2 de estas condiciones asociadas a la edad mayor a 65 años, ellos consideran hacer la artroplastía primaria, ¿sí? Optar en estos casos. De lo contrario, pues pueden considerar la osteosíntesis y como se ve en el recuadro de la derecha, pues estos son los casos ya de pacientes adultos mayores con una alta carga comórbida que de pronto no se beneficien del manejo quirúrgico. Entonces, esto, digamos, es un algoritmo de manejo para el paciente adulto mayor. Ahora, con respecto al manejo posoperatorio de los pacientes, la movilidad inmediata, activa, tanto activa como pasiva. Recordemos, la movilidad pasiva asistida puede ayudarnos en muchas ocasiones a que desde el día 1 o incluso día 0 de manejo quirúrgico, tratemos de que el paciente empiece a mover la articulación para evitar el compromiso de la complicación de la artrofibrosis que se puede dar. Una rodilla, una muñeca, un codo, un hombro que quede rígido después del manejo, pues precisamente no es el fin de lo que estamos planteando en el manejo de las fracturas articulares. El inicio de la carga, sobre todo a nivel de miembros inferiores, está descrita que se va a hacer después de las 6 a 8 semanas, iniciando con una carga parcial descrita entre los 10 y los 15 kilogramos, digamos, en un lapso medio entre las 4 y las 6 semanas, pero pues eso va a depender mucho también de la calidad de la fijación que hayamos brindado, la estabilidad que le brindemos y también de otros factores como la edad del paciente que nos puedan ayudar y la calidad ósea para poder establecer cuándo vamos a ir haciendo como ese retorno paulatino a la carga de la marcha. Los controles radiológicos que, digamos, están descritos, que sí o sí debemos tener para poder evaluar, están a los 15 y a los 12 meses y otros, entre otros estos, a los 15 meses y perdón, a los 15 días y a los 12 meses y a los 15 y a los 3, a los 6 y a los 12 meses para poder evaluar adecuadamente cómo va la consolidación de ese componente articular. Ahora, respecto a resultados, como digamos había dicho, va a depender mucho de la técnica, de la calidad del hueso, de la edad del paciente. Sin embargo, este gráfico que tiene un artículo de fisiopatología de daño articular nos muestra cómo diferentes articulaciones tienen diferentes grados de riesgo de artritis, de artrosis por traumática, independientemente del manejo que les demos. Se puede ir desde, como vemos, los más altos a nivel del plafón tibial y el platillo tibial
índices hasta el 75% y a nivel del acetábulo un rango menor entre el 11 y el 38%. Esto lo que nos va a hacer ver es que la artrosis postraumática es algo inevitable, pero a través del manejo que nosotros le demos a las fracturas, nuestro objetivo es tratar de retrasar que se vaya a manifestar. Entonces, precisamente ya así para concluir, las complicaciones que vamos a tener son dos principales: la artrofibrosis, que va a estar asociada cuando tenemos, digamos, fijaciones externas en los casos que se han indicado y que las prolonguemos en el tiempo antes de la fijación definitiva, que precisamente articulación que no se mueve, articulación que se pone rígida, y en el caso de que decidamos posterior a un manejo definitivo hacer una inmovilización, ya sea con férula de yeso o una inmovilización que sea blanda, pero le impidamos al paciente hacer esa movilidad, van a terminar en artrosclerosis. Hay incidencias desde el 7 e incluso hasta el 30%. Este factor que traje acá de la literatura está descrito en fracturas de mesetas y tibial, pero recordemos que pues van a variar dentro de cada articulación. Y la artrosis postraumática está descrita hasta un 75% de los casos de fracturas articulares. Siempre que hay una fractura de componente articular, pues aumenta el riesgo de la artrosis en general hasta en un 20 veces más, y hasta el 12% de la carga total que está dada por la artrosis sintomática se puede atribuir a esos traumas que sin generar fracturas pueden generar daños condrales a nivel de la cadera, la rodilla y el tobillo. Entonces, como conclusiones y para llevar a casa, las fracturas articulares tienen un alto grado de complejidad, por lo tanto se requiere que comprendamos adecuadamente su fisiopatología y digamos, la importancia del tejido articular y el cartílago articular en su recuperación y en el adecuado manejo del mismo para su buena evolución, comprender los mecanismos de lesión para entender y hacer una mejor planificación quirúrgica ya con las herramientas que se mostraron a la parte de los clínica con los tejidos blandos, imagenológica con las radiografías y las tomografías para hacer un buen plan de tratamiento. Las complicaciones, si bien son inevitables, como en el caso de la artrosis, se tiene la misión de hacer un adecuado manejo para retrasar su presentación y siempre respetar los tejidos blandos en el manejo de este tipo de lesiones. Y para terminar, pues la frase que les dije que puede ser el resumen de la charla: hacer una reducción anatómica de la superficie articular, establecer restaurar la estabilidad articular con una muy buena alineación y iniciar un manejo temprano va a ser lo que nos va a dar una mayor tasa de éxito en el manejo de estos pacientes. Muchas gracias.